Bueno, dado que no se conecta nadie más, vamos a comenzar de favor. En la clase pasada les dejé una pequeña investigación sobre qué era la reforma de Martín Lutero o en qué consistía. ¿Me podrían comentar sus trabajos, de favor? Sí, ¿en qué consistía la reforma protestante de Martín Lutero? Martín Lutero. Sí, sí, sí. Ujú. ¿Se acuerdan que vimos en qué época tuvo lugar esta religión protestante? Ujú. Sí, fue una de las características de la época moderna, en la que se entra en decadencia el catolicismo y recuerdan que hubo varias religiones o grupos más pequeños. Una de ellas fue el luteranismo y el calvinismo. Entre Martín Lutero y Juan Calvino fueron los que generaron la división del seno católico. ¿Por qué? Porque ya no querían reconocer como líder religioso a un papa o como representante de una fe cristiana. Y precisamente esta reforma surge como consecuencia del descontento que generaba el modo en el que la Iglesia Católica pues administraba la religión. Entonces nada más era para tener un poquito más de idea en qué consistía esto. Y bueno, Lutero, él promulgaba o sostenía que se debía reformar la Iglesia y retomar la práctica original de la fe cristiana, que era lo que mencionaba su compañero. ¿Nos puede decir nada más la última parte que nos leyó? ¿Nos puede repetir, de favor? Así es, aquí ya eh, volvió a retomar la práctica original que era la fe cristiana y que ésta se había perdido por la corrupción de los poderes del papado. Bueno, continuamos. ¿Cuál fue el último tema que tocamos la semana pasada? ¿No recuerdan?
Bueno, estábamos con lo de la Constitución, la historia de la Constitución. ¿Cuántas constituciones han existido hasta nuestros días en la historia de México? Son 7, exacto. Ahora voy a compartir una imagen para ir analizando de manera breve lo que fue la historia mexicana. A ver, permítame en lo que la encuentro. Bueno, vamos a continuar con otro tema. A ver, permítame. A ver, les voy a dictar. El plan de Agua Prieta, escribimos. El 23 de abril de 1920, el 23 de abril de 1920 en la ciudad de Agua Prieta, Sonora, se proclamó el Plan de Agua Prieta, un manifiesto redactado en la Revolución Mexicana en contra del entonces presidente Venustiano Carranza. Elaborado por Plutarco Elías Calles, siendo su objetivo consolidar la oposición contra el gobierno de Carranza, para derrocarlo con la conformación
del ejército constitucionalista liberal bajo el mando de Adolfo Huerta. Punto. Bueno, esa fue una nota, como varias que les voy a dictar, porque vienen temas de referencia dentro del examen. Ahora vamos a retomar el tema de la historia de México. No sé si se alcance a distinguir la imagen que tenemos en pantalla. Ok, bueno. Esta es una línea del tiempo de la historia de México. Y desde que los americanos entramos a la historia universal con nuestras costumbres, nuestra historia y nuestras civilizaciones, México en específico, los historiadores lo sitúan desde esta época, desde el 2500 antes de Cristo, dividiendo y marcando la prehistoria hasta el 1521. Entonces, la época prehispánica inicia con los asentamientos de las primeras culturas prehispánicas en lo que fue la región de Mesoamérica y que actualmente comprende parte del centro del territorio mexicano. Esta época prehispánica, que inicia en 2500 a.C., o al menos de esa época se tienen registros, va a finalizar con la caída de México Tenochtitlan a manos de los españoles y otras poblaciones mesoamericanas enemigas de los mexicas en 1521. Hasta ahí nos abarca la época prehispánica, del 2500 a.C. al 1521. Época prehispánica. Entonces, tenemos algo muy importante aquí, que es la conquista española. Este es el periodo de transición entre la época prehispánica y la época colonial. Inicia en 1517 con la primera expedición española y finaliza con la derrota de los mexicas en 1521. Sin embargo, en los años posteriores existieron más conquistas y otras poblaciones mesoamericanas hasta que en 1335 se instauró el virreinato de la Nueva España. Entonces vemos, inicia la conquista española en 1517 y finaliza hasta 1535, cuando se instaura el virreinato de la Nueva España. Sin embargo, la época colonial inicia en 1521, comienza después de la conquista española, creándose el virreinato de la Nueva España en el amplio territorio que comprendía la región de Mesoamérica. Este virreinato llegó a comprender, además del actual territorio mexicano, parte de Centroamérica y Estados Unidos e incluso de Filipinas. Y concluye en 1810. La época colonial, repito, época colonial inicia en 1521 con la conquista de la con la conquista española, perdón, y concluye en 1810 con el inicio de la independencia de México. Después viene lo que es la independencia, es otro periodo muy importante, la independencia. 1810 inicia con el grito de independencia y concluye con la firma del Acta de Independencia en 1821. Esta es la etapa transitoria del sometimiento del Imperio Español a la fundación de un Estado-nación independiente. Pero es hasta 1836 que España reconoce oficialmente la independencia. Entonces, vean, inicia con el grito, que es en 1810,
concluye con la firma del Acta de Independencia en 1821, pero hasta 1836 es cuando se reconoce oficialmente la independencia. Ahora tenemos el México independiente. Este comienza en 1821 con la firma del Acta de Independencia y la instauración del primer imperio mexicano, que poco tiempo después sería la Primera República. Pero es hasta este punto que nace México como Estado-nación, hasta después del primer imperio mexicano, México ya nace como nación y va a finalizar con el primer periodo presidencial de Porfirio Díaz en 1877. Luego, el Porfiriato. Inicia en 1877, periodo en el que Porfirio Díaz gobierna México por primera vez. En 1877 inicia su primer periodo presidencial y este termina con el inicio de la Revolución Mexicana y la posterior renuncia de Díaz a la presidencia y el exilio a Francia. Entonces, durante el Porfiriato, Porfirio Díaz se reeligió 8 veces. 8 veces se reeligió Porfirio Díaz presidente. 7 fueron de manera consecutivas o ininterrumpidas. Su primer periodo abarcó de 1877 a 1880 y el segundo ya abarca de 1884 hasta 1911. Entonces se le conoce al Porfiriato como el periodo en el que Porfirio Díaz gobierna México por más de 30 años. Después de eso tenemos la Revolución Mexicana. De 1810 inicia con la promulgación del Plan de San Luis y el levantamiento en armas contra la dictadura porfirista, y va a finalizar en 1929 con el asesinato de Álvaro Obregón, el fin de la Guerra Cristiana y la creación del PNR, iniciando así el Maximato. Para algunos autores, el México post-revolucionario es el periodo que inicia en 1920 con la presidencia de Álvaro Obregón, pero no hay un consenso general en el fin de la revolución. Particularmente se cree que fue un proceso entre 1828 y 1829 con el fin de los conflictos armados y la institucionalización de la revolución. Ya en los años posteriores, México padece los estragos revolucionarios y es hasta 1946 cuando toda secuela revolucionaria desaparece para marcar el inicio de una estabilidad y crecimiento económico. Bueno, de 1929 a la actualidad es la época en la que pues, nos encontramos. Inicia con el fin de la etapa armada de la revolución y comprende hasta nuestros días. Ese es el México contemporáneo. Vamos a ver un poquito más de detalle algunas etapas de esta historia. Quieren, no sé si se los dejo, quieren tomar lista de fechas o datos importantes o continuamos. Sí.
Sí, 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 o sea, sí, claro que bueno, no se tienen así como datos muy relevantes por qué es lo que hacía. Cuando se querían, digamos que rebelar u oponer al gobierno de Porfirio Díaz, porque sí hubo mucha gente, y una de ellas, por ejemplo, fueron los obreros, los campesinos. Los obreros tenían, pues, estaban en contra del gobierno, se manifestaron, hicieron marchas, ¿por qué? Porque el gobierno estaba en coalición con las empresas. ¿Han escuchado hablar de la huelga de Cananea, de la huelga de Río Blanco? Claro que sí, había mucha gente, pero ¿qué pasaba ahí? Había una frase muy conocida de Porfirio Díaz que decía en caliente, o sea, mátenlos en caliente. Y eso fue lo que pasó, por ejemplo, con los obreros de la huelga de Cananea en Sonora. ¿Qué tenían esos obreros? Estaba en coalición con los empresarios, Porfirio Díaz con los empresarios. Querían que se estableciera una jornada de 16 horas. Estaban pagando un salario pues mucho menor, o sea, prácticamente nada. Y ese salario era para qué? Para las tiendas de raya. En ese tiempo había tiendas de raya que también eran de los patrones. Y te pago para que me compres a mí. Si no te alcanza, pues te presto y trabajas y me vuelves a pagar a mí, me sigues comprando a mí. Entonces, claro que hubo mucha gente, principalmente quienes fueron obreros campesinos. Muchas veces se intentaron rebelar, claro que sí, pero ya fue con la Revolución Mexicana que esto ya se empezó a consolidar pues mucho más. Tenemos ya nombres que sobresalen. Emiliano Zapata, que es el conocido como el Centauro del Sur, parece, Doroteo Arango, que es Francisco Villa, que viene del norte. Entonces ya vienen esos nombres para empezar ya vienen eh, representando a estos campesinos. Ellos los llamaban como bandidos, los llamaban asaltantes, pero no era así. Ellos solamente querían, o sea, sí robaban, pero a los que tenían más y los repartían entre los que no tenían, entre los obreros, entre los campesinos, pero empiezan a generar un grupo más fuerte. Y es así como empieza también a movilizarse eh, lo que es ya la Revolución Mexicana. Y bueno, ya tenemos más, más nombres de esta Revolución Mexicana, ya está Álvaro Obregón también ya entra. Entonces, sí hubo, sí, nunca les hicieron caso, no. Incluso a los obreros prácticamente los quemaron. Después la de Río Blanco también, la empresa textilera de Río Blanco, Veracruz, lo mismo, los asesinaron. Entonces, sí hubo gente, claro que sí, sí se rebelaron. ¿Por qué? Porque las condiciones, ahorita vamos a tocar lo que fue el porfiriato y vamos a ver en qué condiciones vivían ellos. Pero al menos es lo que yo conozco, compañero, y de ahí, pues, obviamente más detalles a lo mejor de la vida de Porfirio Díaz, de el tipo de relaciones que él tenía con empresarios, de la forma, porque era prácticamente una dictadura, o sea, su gobierno era dictatorial, pero, repito, sí, de hecho eso fue lo que hicieron, de hecho eso fue lo que hicieron, pero hay otra cosa, por ejemplo, si así nos metemos al fondo, que a lo mejor es historia que no nos dan, el cuñado de Porfirio Díaz tuvo un romance con Emiliano Zapata. Entonces también eso fueron otras cosas que desencadenaron igual este movimiento armado. ¿Por qué?
porque o se consideraba traidor a Emiliano Zapata o se consideraba traidor al cuñado de Porfirio Díaz. Pero digo, o sea, ya son de entrar en otro tipo de cuestiones y de detalles, pero sí, para efectos, digamos que académicos, nos quedamos con eso y con lo que a continuación vamos a ver. Vamos a ver ahorita un poco más detallado lo que es lo que fue el porfiriato, lo que fue el maximato y lo que ya viene siendo la expropiación petrolera también, que también son datos que, bueno, sí contemplan en el examen. De ahí podríamos abarcar de verdad, pues ahondar en todos estos temas, pero uno, no vienen contemplados en el examen y dos, por la modalidad un poco express de este sistema, es que tenemos que abarcar también otros temas y su examen me parece no está tan lejos. Estamos hablando nada más de que nos restan 4 clases contando ya la del examen. Entonces tenemos que abarcar otros temas igual de la otra materia que nos falta, compañero. Si no, sí entraríamos en bueno, ahondaríamos más en los temas y entraríamos en mucha controversia, bueno, no controversia, sino como profundizar este tipo de temas y sería, la verdad, muy enriquecedor toda esta plática de la historia porque es muy interesante, sobre todo cuando hablamos de la historia que no es la que oficialmente nos ha dado el gobierno, sino de la que otros libros, incluso que se encuentran no tan a la mano, al alcance, es lo que contiene. Por ejemplo, también hablan de que pues Porfirio Díaz no fue o su gobierno no fue tan malo como parece, también hubo cosas buenas, así como también de Benito Juárez, que no hizo cosas tan buenas, sino que también hizo cosas malas. Por ejemplo, él mismo mandó a quemar su tribu, su raza, ¿por qué? Porque él se avergonzaba de su origen, se avergonzaba de su fisonomía. Entonces, así que la única foto que se tiene oficialmente reconocida de Benito Juárez la mandó los españoles, o sea, para congraciar igual con los españoles, y retocaron esa imagen, retocaron la imagen incluso de su esposa y de su hermana, porque ellas no eran así, él no era así, él tenía unos rasgos pues más acentuados, más indígenas, o sea, tenía más pómulo, orejas más grandes, no era como lo conocemos ahorita o en los billetes, no, esa imagen ya fue retocada, fue modificada con los españoles para congraciar con Benito Juárez o con los de extranjero para congraciar con Benito Juárez. ¿Por qué? Porque él se avergonzaba de su origen, él mandó a quemar su tribu, o sea, él mandó a deshacer pues su origen. O sea, y eso es algo que no nos dice la historia oficial. Así como, repito, hay cosas buenas. Ya sabemos que todos los gobernantes, absolutamente todos, sin exclusión alguna, tienen cosas buenas y cosas malas. Nadie es perfecto. Pero, ¿por qué la historia nada más nos tiene que dar lo que le conviene al gobierno? Lamentablemente así es, pero si nos dieran la verdadera historia, esto sería un descontrol. A final de cuentas, la historia oficial pues es también un medio de control. Pero bueno, sí, adelante. No, o sea, de que hubo, o sea, sí hubo, pero es que el movimiento armado como tal reconocido pues en contra de Porfirio Díaz fue ese. De ahí hubo pues muchas revueltas, sí hubo revueltas, bandidos como Porfirio, como Zapata, como Doroteo Arango, también los hubo. Pero ¿qué pasaba? O los mataba o no destacaban por lo mismo,
porque él los tenía bajo control. Y aquí el primero que empezaba a hacer revuelta era asesinado. Por ejemplo, ¿han visto la película esta de El Tigre de Santa Julia? ¿Sí la han visto? Bueno, a esa película tratan de darle un contexto en la época porfirista. Y así como ese, por ejemplo, el Tigre de Santa Julia, que también robaba para darles a los demás, es como un ejemplo. Y ese sí existió, en la realidad sí existió en la historia. El Tigre de Santa Julia como tal sí existió. A lo mejor no con el mismo nombre, pero sí existió un personaje muy similar al que narra la película. ¿Y qué pasaba? O sea, ustedes ven como dicen, incluso sale ahí mismo esa frase, como dice mi general, en caliente. Y era lo que hacían con todos los que se intentaban levantar en armas, con todos los que intentaban rebelarse en contra del gobierno. O sea, de que hubo, claro que hubo, pero ya fue cuando reunieron más, digamos, elementos, más valor, más armas, más, más manos, más recursos humanos, pues ahora sí para ya, pese a lo que viniera, hacer todo este movimiento armado ya conocido como la Revolución Mexicana. Sí, de nada, espero. Y si no, de todas maneras, investigamos, buscamos, platicamos, preguntamos, y si tienen otro dato, lo comentamos en la clase que viene, o a lo mejor ahorita volviéndonos a reconectar, lo podemos comentar porque recuerden, esto es para nutrirnos todos, 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 para beneficiarnos todos y para retroalimentarnos todos. Entonces, sí, también les agradecería, es muy buena pregunta. Yo, digamos que por lo poco que sé, eso fue lo que pasó. O sea, ahorita no hay nombres así como muy sobresalientes o reconocidos, porque todos, todos nos arrojan a lo que fue la Revolución Mexicana. Venustiano Carranza, Álvaro Obregón, Zapata, Doroteo Arango, entre otros, porque fueron ya los que, digamos, oficialmente reconocidos como que encabezan este movimiento de revolución. Antes hubieron revueltas, muchas revueltas, pero entraremos a un sinfín de nombres si nos pusiéramos a investigar exactamente ese tema. Un sinfín de nombres porque hubo bastantes revueltas. Y pues prácticamente todos eran pues sí, muertos por órdenes de Porfirio Díaz. Eh, ¿Qué más? Bueno, ahorita se va a cortar ya me salió hace rato el mensaje de que quedaban 10 minutos. Bueno, nos volvemos a reconectar, ya sabemos, en los siguientes 10 minutos porque no me deja iniciar la sesión de manera inmediata para continuar con el tema, compañeros. De favor. Ok. Mientras, entonces, vamos a ver como tal el porfiriato. El porfiriato, nada más anotamos 1877, 1910. Anotamos características políticas del porfiriato. Se caracterizó por la reducción de las garantías y libertades individuales, la persecución a la oposición
la centralización del poder, la democracia simulada, y la fundamentación positivista y progresista, entre otras. Punto. Características sociales. La clase acomodada estaba compuesta por latifundistas, comerciantes e industriales. Ahorita en estos 10 minutos de que nos vayamos, podemos buscar rápidamente en sus dispositivos qué eran los latifundios o en los latifundios.